Shabbat Shalom, mis amados, mis amadas, bendiciones. Bienvenidos y bienvenidas a esta plataforma, Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano, su amigo Luis Fernando Graciano, desde la República Dominicana. Para mí es un honor, un placer estar con todos ustedes. De verdad me privilegia poder estar con ustedes compartiendo esta plataforma y estas enseñanzas que por mucho tiempo hemos venido haciendo acerca del comentario semanal de la Torá. Hoy una Torá extraordinaria, hoy una porción maravillosa, muy reconfortante y muy amplia. Y es la porción número 21 del ciclo de la Torá. Es la porción quitiza, que significa cuando temes. Así que inmediatamente quiero ver y quiero considerar las lecturas que en este día 24 del 5782 nos encontramos. Una lectura del libro de Éxodo 30, verso 11 al 34-35. Aquí comprende esta porción de Quitiza. La segunda lectura es la lectura del Haftará y es el libro de Reyes 18, del 1 al 39. Y la tercera lectura pública es la lectura del Brit Hadashah y leemos en Lucas 20. Este es el rango de lectura que se lee en esta porción. Esperamos que usted pueda ser más que bendecido. Así que, diciendo todo esto, iniciemos este comentario donde nos vamos a enfocar en una de las partes de esta porción, y era la ordenanza que el Señor le hizo al pueblo de hacer el aceite de la unción. Yo voy a hablar hoy del aceite de la unción. Y yo quiero que usted me ponga mucha atención, por favor, porque esto es muy importante. Es un tema subvalorado, un poco estudiado, pero que recientemente, por los esfuerzos de los sabios, se ha levantado esta información extraordinaria para nosotros poder entender y crecer en el entendimiento de la Torah. Vamos a hablar hoy de el significado del Ketoret, entre ellos los ingredientes del incienso. En hebreo es Ketoret. Así que permítame iniciar. Gracias por estar ahí, de verdad. Le doy la bienvenida a todos porque usted se ha dignado de estar con nosotros y de estudiar la Torah, de aprender juntos. Así que permítame decirle esto. Consideremos la ofrenda de incienso, Ketoret, en el templo sagrado. Es un tema fascinante. Ketoret es la transliteración de la palabra hebrea. Bueno, ahí están los códices, los signos hebreos de Ketoret, que es traducido ya, como usted conoce en el español, como incienso. La palabra Ketoret significa, literalmente, escuche, significa vinculación o conexión. Esta unión, como veremos, es necesaria para construir la unidad del cuerpo del Mashiach. Ketoret es una sustancia que se asocia también por los sabios de Israel con la alegría, con la oración y con la protección también, la inmunidad. Y evidentemente el Ketoret, como usted va a ver, es una sustancia de lo más inusual, totalmente. La ofrenda de incienso, Ketoret, es un elemento esencial de la ofrenda diaria dentro del templo, como hemos estudiado en versiones en las parachas anteriores, que Dios ordenó construir el tabernáculo y construir también ordenó esta maravillosa ungüento, este maravilloso esencia, elemento esencial de la vida en Israel, del templo, el Ketoret. También era parte de la ofrenda tamit, que era una ofrenda que se hacía diario en el templo. Sus ingredientes se encontraban entre los materiales que Elohim pidió a Israel que donara. ¿Se acuerda? Para la construcción del tabernáculo en el desierto. Eso lo estudiamos varios sábados atrás. La Biblia dice en Éxodo 25:8, escuche bien, de entre esos los ingredientes que dio y los materiales y las ofrendas que Dios le pidió al pueblo que diera, le pidió también que diera los elementos esenciales para la construcción o la edificación o la elaboración del incienso. La Biblia dice, y Hashem habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel para que tomen para sí una ofrenda de todo hombre cuyo corazón lo haga querer. Eso lo vimos en la clase hace dos clases atrás.
Solamente Dios acepta la ofrenda voluntaria de corazón. Tomará mis ofrendas de esa gente que es voluntaria, que le gusta dar, que agradan a Dios, que son agradecidos. Y esta es la ofrenda que tomará de ellos. Aquí le menciona lo necesario para construir el tabernáculo. Ya sabemos que el tabernáculo somos nosotros. Somos nosotros el templo. Esa era la idea de Dios. Replicado primero en el universo, el macrocosmos, el macrotemplo, y luego replicado en el tiempo-espacio, en microcosmos. El primer microcosmos que Dios creó fue Adán, que es la representación de un hombre y una mujer. El templo era la manifestación de un hombre y una mujer. El primer templo era la mujer y el segundo era un hombre. Y al unirse, porque la idea de Dios siempre fue unir, conectar. O sea, todos los elementos dentro del templo, incluyendo el Ketoret, era la representación de la unión. O sea, ¿ha oído usted, por favor, ha oído por ahí quizás una frase que dice: en la unión está la fuerza? Y eso es verdad. Esa es la unión que está la fuerza. Nadie puede lograr o hacer nada solo. La esencia de la creación es la unidad. Y le dice: traigan oro, plata, bronce, azul, púrpura, escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñida de rojo, pieles de foca y madera de acacia, aceite para la luz. Y ahí dice: especias de aceite de la unción y para el incienso aromático. Y piedras de ónice, piedras engastadas para el efod. Eso lo hablamos también en la vestidura del sumo sacerdote. ¿Se acuerda que dentro del el peto, que era en la coraza de justicia, habían piedras? Esas eran las piedras. Él la pidió, y el pectoral. Y que me hagan un santuario. ¡Wow! Para que yo habite en medio de ellos. Usted ve que todos estos elementos, incluyendo el aceite de la unción y el ketoret, que vamos a estudiar, era para la edificación del templo, del santuario. Es un llamado personal a cada uno de nosotros, pero corporativamente también. Esta imagen corporativa de hacer un tabernáculo en medio del pueblo era la representación microorgánica, microscópica de ti y de mí, de todos nosotros, de nosotros mismos como creyentes del Dios vivo, como piedras vivas dentro de su templo, a edificarle a él un templo. Usted fue llamado a edificarle a Dios un santuario. ¿Quién es el santuario, Fernando? Tú. Lo que piensas, lo que haces, lo que dices. Todo lo que haces desde que te levantas, que te acuestas, estás edificándole a Dios templo. A partir del primer verso vemos que el incienso es una ofrenda que se asocia con la morada de Hashem en nosotros. El Ketoret era ofrecido 2 veces al día. Óyeme bien, 2 veces al día. Yo mando un gran mensaje. Simbolizaba el deseo, las ganas de servir a Hashem de forma agradable. Esta ofrenda se traía 2 veces al día. Una como parte del servicio que se conoce como Shacharit, por la mañana. Y otra como parte del servicio que se conoce como el servicio de Minjá o el Musaf, que es por la tarde. Mire, aquí yo voy a hacer un paréntesis. Esto es muy importante que usted entienda esto. En el templo habían varios servicios y se oraba en esos servicios. Entonces, por eso el Ketoret, que se ofrecía 2 veces, en la mañana y en la tarde, estaba conectado, como dijimos al principio en la introducción, a las oraciones. Porque en Israel se oraba 3 veces al día y 2 de esas se ofrecía incienso. ¿Ves la importancia de la oración a la manera de Dios? La forma de servirle a Dios es hacer como Él ordenó en el templo, el servicio. El templo, por ejemplo, para que usted entienda, quiero que lo entienda espiritualmente, el templo representaba todo lo que se hacía ahí, el patrón que Dios quiere que usted viva como creyente. Si ahí se oraba 3 veces, ¿por qué usted no ora a las horas que dice? Ah, no, que yo estoy trabajando. Bueno, aparte de 1 minuto, media hora, 3 minutos, 5 minutos y hora. Haga algunas oraciones. Ah, que estoy trabajando.
Usted puede ofrecerle a Dios ese día ahí. En la mañana debes orar, porque usted es el templo de Dios. En el shaharit de la mañana usted debe orar. ¿Por qué tú crees que el ángel que peleó con Jacob estaba ascendiendo cuando el alba llegó? Shaharit significa el alba. ¿Por qué usted cree? Porque todos los ángeles se presentan delante de Dios para llevarle las oraciones, las peticiones de los Sadoshim. Son los mensajeros que ascienden para que luego desciendan a traerle a ustedes materialización de sus oraciones. Orar es traer a Dios, o sea, que bendecirlo, porque en Israel se bendice a Dios. No se le ora a Dios, no. Ah, no, dame esto, dame un carro, dame una esposa. No, en Israel se ora. Y es lo que yo quiero que usted aprenda. Bendito eres tú eterno, dice. Bendito eres tú eterno. Primero, bendito eres tú eterno, porque Él sabe lo que usted necesita. Ahora, lo que Él quiere es que usted lo descienda a la tierra. ¿Cómo usted lo desciende? Como usted declara, bendito eres tú eterno, Elohim nuestro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Cuando usted comienza a decir eso y la repite 100 veces el día, porque son 100 veces que se repite eso mismo, ¿qué va a pasar en su vida, Señor? Milagros, poder, manifestación, sin pedir, sin rebuscar, sin estar afanado, porque Dios cuida de su pueblo. Esta es la cultura que Dios quiere impregnarle a usted, que usted viva. Por eso se llevaba 2 veces al día el Ketoret, para que el pueblo pudiera entonces estar conectado al templo. Esto ocurría los 7 días de la semana, todos los días del año. Escúcheme bien. ¿Qué representaba, se acuerda usted, en el hombre templo que hablamos hace 2 sesiones, 2 Shabbat atrás, cuando hablamos del templo? El incienso que estaba, ¿qué era? El corazón del sacerdote, del templo. El corazón suyo es la oración, que es representada también en la mesa de incienso. Esto es muy importante, mi amado. Sin esa conexión de oración, de incienso elevándose a Dios, ¿cree usted posible que Dios pueda hacer especialmente lo que Él dijo? Será muy difícil. Esto incluye también el Shabbat, y que incluía también el Yom HaKippurim, que es el día de los sacrificios expiatorios. Se quemaban 5 libras de Ketoret diariamente. Escuche, 5 libras. La mitad por la mañana y la mitad por la tarde. ¿Dónde está escrito eso? Mírenlo aquí, eso está en Éxodo 30. Dice la escritura, y Aarón quemará sobre el incienso aromático todas las mañanas. ¿Vio? Entonces, que eso es un llamado a que usted ore en la mañana. Eso es un mandamiento. Cuando adorne las lámparas, quemará incienso sobre él. Qué lindo. Dios te está esperando en las mañanas, en el shaharit, para que ángeles asciendan y busquen beneficiarte en la dimensión tiempo-espacio. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, que es al caer el sol, en la oración de la Musá, quemará incienso sobre él, un incienso perpetuo, ¿vio? Oye, la oración debe ser, como dice aquí, perpetua. Este servicio que se hacía en el templo es una manifestación de la perpetuidad en nosotros buscar a Dios en oración. Y dice, no solamente tú lo harás, sino tus generaciones también. Porque Dios es un Dios que quiere bendecir a las generaciones. Es un Dios de bendiciones generacionales. Es interesante notar que en las oraciones matutinas del Sidur, por ejemplo, el Sidur Orot Sefardí del rabino toledano, leemos particularmente la bendición del Ketoret. Mire cómo se dice, mire cómo es. Mire que leemos ahí. Eres tú, Hashem, nuestro Elohim. Eres tú, Hashem, nuestro Elohim. A quien nuestros antepasados, escucha bien, quemaban el Ketoret. En la época en que estaba de pie el templo sagrado. Como le ordenaste por medio de Moshe, tu profeta. Como está escrito en tu Torah. Y ahí menciona la Torah. Dice, Hashem dijo a Moisés, toma tú mismo las especias. Y ahí menciona bálsamo,
estacte, gálbano, las especias, el incienso puro, todas hay que tener el mismo peso. La convertirás en ketoret, un compuesto de especias, obra de un experto especiero. Oye, un experto especiero, era una persona capacitada que hacía eso, dotada con una gracia especial de parte de Dios, bien mezclado, puro y sagrado. Molerás un poco de él finamente y lo pondrás delante del testimonio. El testimonio era en la mesa, bueno, lo que representaba el trono divino, el sillar, en el templo, en el tabernáculo, en la tienda de reunión de citas, donde yo designaré un tiempo para encontrarme. Tú ves que siempre hay un tiempo, una ocasión para encontrarse. Será un lugar sagrado para ti. Bueno, cuando yo me encuentro con Dios, para unirme con Él, bueno, cada vez que yo oro me encuentro con Dios, me presento delante de Él. Y en el templo, el Shagrit, en el Musaf, por ejemplo, como cuando se llevaba este Ketoret delante del Creador, se hacía ese servicio. También está escrito, el Sidur dice, Aarón quemará sobre ellos las especies de incienso todas las mañanas. Cuando limpie las lámparas, las quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas por la tarde, lo quemará con incienso continuo ante Hashem a lo largo de sus generaciones. Y ahí dice, los jajamín enseñaron cómo se formula la mezcla de incienso. Escuchen muy bien, había 368 mané. Esto tiene un significado, mire, profundísimo. 365 correspondiente a los días del año solar. Un mané para cada día. La mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Aquí está la manera. Y 3 mané extras, de los cuales el Cohen Gadol traía sus 2 puñados al Santo de Santos, que es el lugar santísimo, en el Yom HaKippurim. Ya que en Yom HaKippurim, como hemos estudiado, el sumo sacerdote hacía todos los servicios que se hacían en el día. Los envolvía al mortero el día anterior a Yom Kippur y los molía muy bien para que quedara excepcionalmente fino, y en él hacía 11 especies como sigue. Escucha bien, eso es el Sidur que estoy mencionando. Ahora veamos cada una de las especies que dice el Sidur y que también los sabios de Israel y en la Torah nos enseña. Pero antes de verlo, quiero que usted vea esta imagen. Usted ve esta imagen aquí, esto es en el templo, esto es una réplica original de lo que se hacía en el templo. Esta imagen representa la preparación del Ketoret para el servicio Yom Kippur. Usted puede ver el sumo sacerdote que está practicando para el complejo procedimiento, porque tenía que ser perfecto que él tenía que hacer eso. Tenía que ser enseñado, tenía que practicarlo para perfeccionarlo, para que cuando llegara ese día lo hiciera bien. ¿No me está siguiendo? De manera que usted puede ver cómo él está ahí haciendo, entrenado, practicando para el servicio. En el fondo también hay varias imágenes, a la izquierda, a la derecha, lo puede ver. Se ve a los miembros de la familia Aptinaz. Me gustaría hablar de esto, pero el tiempo quizá no me va a dar. Aptinaz era la familia que en el judaísmo del segundo templo, cuando el templo todavía estaba de pie, que fabricaba el incienso. Una sola familia lo hacía. Ellos tenían el secreto de cómo se hacía. Era de generación en generación de esa familia que pasó dentro de los levitas para que ellos se constituyeran por generaciones en lo que hicieran eso. Ellos eran los responsables de que eso sea hecho, tanto para Yom Kippur y para también los servicios diarios que se conocen en la Biblia, en la cultura hebrea, en el servicio del templo, se llama Tamid. Por tanto, pasemos entonces a los ingredientes del tabernáculo mencionado ahí en el Sidur y también en muchos documentos y por muchos sabios y por la Torah también, que es lo máximo de los componentes del Ketoret. Eran 11 ingredientes, bueno, eran 12. Básicamente eran 12 porque hay uno que no se menciona, pero que los sabios lo mencionan en otros lugares. Así que lo añadimos como el doceavo ingrediente. Era un ingrediente esencial para que eso pasara. Te va a ver por qué.
El primer ingrediente era el sorí o el bálsamo. Se denominaba Torah Nafá. Era una resina que se desangra de la planta, perdón, que se desangra de la planta del bálsamo. Esta planta se cultivaba alrededor de Jericó y también en Engadí, junto al Mar Muerto en la antigüedad. Era muy valioso en ese momento, en peso en oro, era valiosísimo. O sea, en otras palabras, hacer el incienso no era fácil, ni tampoco barato. Costaba un dineral hacer este ketoret. Pero ya usted sabe que para servir a Dios, el mensaje aquí es no se debe escatimar esfuerzo, no se debe escatimar dinero. No, no. Esa es la mentalidad que debemos tener. Si es para Dios, no importa. Todo lo mejor para Él. Esa era la mentalidad. Por eso el éxito, por eso la presencia de Dios. Dios no los judíos no escatiman nada para servir a Dios. Este es el primer ingrediente. Usted puede ver la imagen aquí. Todas las imágenes son tomadas del Instituto del Templo. Nosotros la hemos tomado, le hemos traducido al español para que usted tenga el documento y lo pueda tener disponible. El segundo ingrediente que se utilizaba era la uña aromática. Se le conoce en hebreo como shechelet. También el nombre común era ziporén. Esto también significaba o se le denominaba que era una uña o una garra, porque la forma de uña del ingrediente era percibido y por eso se le llamó de esa manera. Shechelet, aquí usted puede tener la imagen, ¿vio? Era sacada de este molusco y era usada dentro del ketoret. El tercer ingrediente era el shelvaná, el galvano se llama, galvano. Y según el Talmud, era de olor desagradable. Ahora, cuando se añadía a los demás ingredientes, ¿qué hacía este elemento del galvano? Que acentuaba las fragancias positivas del componente. ¡Qué belleza! Esto tiene un significado muy poderoso, lo vamos a ver más adelante. Aquí está la imagen de este componente ingrediente del galvano. El cuarto ingrediente era el leboná, que era el incienso. Estos cuatro que yo hablaba hasta aquí, son todos los ingredientes que la Torá dice que tenía. Pero son 11, ¿cómo es? Bueno, la Torá solamente especifica 4. Pero porque la Torá diga eso, nada más simplemente era eso lo que sucedía, ¿no? Es que la Torá no quiere decirte todo explícitamente o detenidamente. Te está mencionando ciertas cosas para que tú tengas la idea. Es por eso que ser parte de este pueblo de Israel te ayuda a ti y de toda su tradición, te ayuda a entender más profundamente las cosas. Esto se trataba de una resina que se acumula en las cortezas de los árboles. Esta es la imagen del leboná, o sea, del incienso. El quinto ingrediente era la mirra. Era una resina también. Y aquí usted puede ver la imagen de la mirra, el mor, en hebreo. Puede notar también que debajo de las imágenes usted puede ver la clasificación, cómo se le conoce también en su composición conceptual. La familia que procede de esta planta y todas las cosas y todos los elementos que estamos mencionando. Dentro de este quinto elemento hay dos opiniones, por eso lo traímos, para que usted lo pueda ver. Hay una segunda opinión de cuál era el ingrediente. Hay varios sabios en Israel que discuten, porque el pueblo de Israel lo que está buscando es buscar la solución, buscar aprender qué es lo que Dios está diciendo.
No están compitiendo, están buscando información para desarrollar la mente. Otros sabios, por ejemplo, como Maimónides entre ellos, enseñaba que la fuente del moho no es la planta comúnmente conocida como mirra, como usted pudo ver, sino que era un animal, era el ciervo almizclero. El olor se traía del glande de este ciervo. El ciervo almizclero, que destaca por sus dos prominentes colmillos, es originariamente de la India. Ahora, Nachmanides, que era otro sabio de Israel, gran sabio de Israel, igual que Maimónides, sostiene que el ciervo almizclero no es la fuente del moho. Y él se inclinaba a que la mirra como la fuente. Por eso traímos las dos opciones para que usted pueda ver. Aquí está el ciervo almizclero. El sexto ingrediente del Ketoret era la casia, quetzia. Y es un elemento que está rodeado de incertidumbre. Maimónides, por ejemplo, en su comentario del Mishnah Kritot 1.1, escribió lo siguiente. Dice, desconocido. Era desconocido. Los investigadores han analizado que la casia se trataba de la canela, casia, que crece en algunas partes de Asia Oriental. Ahora, es interesante notar, como verá más adelante, que este ingrediente, que es la canela, dentro del Ketoret habían varios tipos de canela, como 3 o 4. Usted lo va a ver. Una de ellas era esta. Aquí está la imagen de la canela, ya que la canela tiene varias, hay una gran variedad de canela. El séptimo ingrediente es el shibolet ner, traducido como nardo. Aquí está la imagen. También en cuanto al nardo hay una segunda opinión que hay algunos sabios, en este caso Rashi, un sabio del siglo XI, uno de los más grandes sabios que existió. Tiene un comentario en Peshat, del Peshat de la escritura extraordinario. Es quizás el mejor comentario de la Torá. Él opinaba que el Shibolet Ner no era otra cosa que la planta lavanda, una lavanda común. Aquí está la imagen para que la pueda ver. Shibolet Ner, lavanda. El octavo ingrediente, Maimónides y muchos comentaristas están totalmente convencidos de que se trataba del carcún, que es el azafrán. Ahí usted lo puede ver. El azafrán. El noveno ingrediente, el cost, es el costo. Se identifica con el kidá, que se menciona en la Torá como perteneciente al aceite también de la unción. El col se cultiva en la India. Y aquí usted puede ver su imagen. Qué interesante. Quizá muchos de nosotros no sabíamos estas cosas. Yo por mucho tiempo no sabía esto. Esto lo conozco yo hace recientemente. Por eso nuestro interés de que usted pueda conocer estas cosas. Mire. El décimo ingrediente que pertenecía al Ketoret era el kilufá, que se denomina como corteza aromática, también un tipo de canela, como le dije. Este es un tipo diferente de canela. Posiblemente las hojas del árbol de la canela casia que fueron utilizadas en el incienso Ketoret. Aquí usted puede ver aquí la imagen de este ingrediente también del Ketoret. El onceavo ingrediente es el quinamón, que es canela también, otro tipo de canela. La corteza del árbol de canela también, parte de los ingredientes del Ketoret. Aquí usted puede verla, otra canela diferente. Van 3, ¿eh?
Ah, no, cuando dice, ah, no, es canela. No, hay diferentes tipos de canela, con diferentes aromas. El ingrediente número 12, que es el que yo le dije que era el ingrediente doceavo, que no lo mencionan todos las listas que usted puede ver, pero que también era parte del ketoresis. Como usted verá que hay ingredientes adicionales también. Ahora, hay 11 que son los, para que usted me entienda, hay 11 que son los oficiales, para que usted me entienda, por así decirlo. Los ingredientes principales. Ahora, este Malea Sham es el ingrediente 12. Lo puse yo, significa literalmente hacer subir el humo. Era lo que se utilizaba para que el humo que crearan esos dos ingredientes pudiera ascender. El Malea Sham se añadía al incienso para que el humo se elevara en línea recta como una columna. Porque cuando se levantaba ese humo a través de este ingrediente que se mezclaba, hacía que el humo subiera así ascendentemente, así, en una línea recta, como una columna, y que no se extendiera en todas las direcciones. La identidad de la planta utilizada para crear este efecto está rodeada de misterio. Esto es un misterio. Algunos estudiosos especulan en el día de hoy que el Malea Sham puede ser la planta conocida como el Leptadenia pirotécnica. Oye, hasta el nombre de pirotécnica, que contiene dentro de su esencia ácido nítrico. Y eso era lo que hacía que el humo se elevara en forma de columna. El lugar donde se preparaba, este lugar se conoce como el Bet Atinaz. Era un espacio dentro del templo que la familia Atinaz, como usted dice, por eso se llamaba, se le conocía así como el Bet Atinaz o la casa de Atinaz, donde la familia Atinaz, que era la productora del incienso Ketoret durante el segundo templo, mantuvo el secreto de la identidad del Malea Sham. Solamente la familia levita de Atinaz tenía el secreto de cuál era. El secreto se perdió, como usted sabe ya, por la destrucción del segundo templo. Aquí está la imagen de esta Malea Sham. Ahora, aparte de estos ingredientes que le he mencionado, de los 11 que dice el Talmud, dicen los sabios y que se menciona también en la Torá, hay otros requisitos adicionales para el incienso. Aquí lo voy a mencionar. El Borit Kashiná se utilizaba una cantidad de 9 cabinas, aproximadamente 8 kilogramos, o sea, 17.64 libras. Era un tipo de lejía alcalina que era utilizada como limpiador. Por eso se le colocó Kashina, porque fue encontrada en una ciudad con este nombre. Otros enseñan que Kashinim se refiere a un tipo de judía típicamente utilizado para alimentar el ganado, también conocida como Bezá. Este Borit Kashina no era un ingrediente del Ketoret, sino que se utilizaba, como dije, para limpiar y blanquear el siporel, que era la uña aromática. Lo que, como explica Rashi, este gran erudito, esta institución dentro de Israel, mejoraba el aspecto y su aroma. ¿Usted ve? O sea, que no eran parte esencial de la de él, pero sino que se utilizaba para elevar y potenciar los otros ingredientes. Está el caso también del Yain Cafrizín, que era un vino chipriota. Se utilizaba una cantidad necesaria de 3 sein y 3 cabin, por lo menos unos 28 litros o 7.40 galones. Este Yain Casifrin era un vino fuerte con cuerpo que se utilizaba para mejorar también la uña aromática, que es el ciporén. Que realzaba su aroma y también extendía su eficiencia.
El Talmud menciona que aunque empapar el siforén en orina habría beneficiado aún más la fragancia, la orina no se introducía en el templo por respeto. Sí, porque era un lugar sagrado, más o menos, y la orina era un desecho. Qué tremendo. También estaba el Jamar Jibarjan Ati, que era un vino añejo. Se utilizaba como sustituto cuando el vino allí en Casifrín no estaba disponible. Cuando el otro vino no estaba disponible, se usaba este vino añejo. También estaba también el Melag Sodomit. Se utilizaba un romá. El Melag Sodomit era nada más y nada menos que sal. Sal extraída del Mar Muerto. Igual que todas las ofrendas de Israel. Todas las ofrendas eran saladas también. Se salaban, se le echaba sal. Dentro del templo había una cámara que se guardaba sal en cantidades industriales, porque todas las ofrendas, incluyendo este Ketoret, llevaba sal. La ofrenda Ketoret, como cualquier otra ofrenda, requería sal. ¿Lo puede ver? La sal del Mar Muerto, que es rica en potasio. Podría haberse utilizado también para hacer que el humo se elevara como un pilar, similar también al Malé Hasham. También estaba el Kipat Hayarden, era una flor fragante que crecía cerca de las orillas del Jordán, muy posiblemente de la familia de las rosas. Solo se mencionaba, solo se necesitaba en cantidad mínima. El Kipat Hayarden solo es mencionado por el rabino Natán Jabalbli. Aquí usted tiene una imagen también de cómo se pulverizaba, cómo los coanín, los sacerdotes, ahí, míralo ahí, pulverizaban los ingredientes del Ketoret con los morteros gigantes. No era mofongo que estaba haciendo, no, era pulverizado el Ketoret. Y entonces producía en el Bet Atinaz, era la cámara o la casa Atinaz, que estaba situada específicamente en el muro sur del patio interior del templo. Qué interesante. Usted pudo ver aquí los ingredientes, qué tremendo. Esto es algo chulísimo, entender todas estas cosas. Y poder entender y discernir qué majestuosidad, qué minuciosidad también tenía el Creador para el servicio en el templo. Y estas cosas son ignoradas por muchos de nosotros. Ahora, la ofrenda del incienso se hacía de una manera muy específica. El Pituk Haketoret. Yo quiero que usted lo pueda notar también. Cada día de la semana se recita una oración especial, 2 veces en el servicio de oración de la mañana, como usted vio, y en el servicio de la tarde. Esta oración se conoce como el Pituk Haketoret, que era la preparación del incienso Ketoret. Incluye citas de la Torá, del Éxodo y secciones del Talmud que tratan de los ingredientes e instrucciones para preparar el incienso del Ketoret, junto con las leyes que rigen su uso y su producción. La recitación de esta oración en el servicio tanto de la mañana como de la tarde es paralela a la propia ofrenda del incienso. O sea, mientras se hacía el servicio, se hacían estas oraciones que se realizaba tanto en el servicio de la mañana como en la tarde en el templo sagrado, el Bet Hamikdash. Esta oración del Pituk Haketoret es muy apreciada, como también lo era el servicio de incienso en el templo. Y se consideraba que su recitación confiere, escuche, el favor a la persona que lo recita. También se considera que ofrece protección sobre las plagas, sobre las pandemias. Y bueno, estamos en una coyuntura de pandemia. Hacer esta oración, conforme a los sabios, traía protección, inmunización de pandemias, como le demuestra el uso que hizo Aarón del incienso Ketoret para detener la plaga, como está escrito, escuche bien, en Números 17, 11, 13. Escuche. Dice la escritura, Moisés dijo a Aarón, toma el incenciario. Oh, Dios mío. ¿Se acuerda usted cuando se levanta este señor llamado Coré, que produjo que esta mortandad, esta plaga entrara en Israel? Dios le dice a Moisés, y Moisés le dijo a Aarón, en esa coyuntura, toma el incenciario
y pon fuego de parte del superior del altar en él. Vio cómo se encendían el Ketoret. Era con el fuego que estaba encendido ahí. Era un fuego que estaba encendido perpetuo. Luego él llévalo rápidamente a la congregación y expíalo. Escuche bien, el Ketoret expiaba, porque la ira ha salido a Shem y la plaga ha comenzado. Aarón lo tomó, tal como había dicho Moshe, y corrió en medio de la asamblea. Y aquí que la plaga había comenzado en el pueblo. Colocó el incienso sobre él y expiró por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos. Y la plaga dice, escuchen, cesó. ¿Lo puede notar? El Ketoret previene, inmuniza, rompe las plagas. Una traducción al español de la oración Pitum, Ketoret, dice así: Dios es Hashem, nuestro Elohim, ante quienes nuestros padres colocaron el incienso Ketoret en el momento en que se levanta el templo sagrado, como les ordenaste por medio de Moshe tu profeta, como está escrito en tu Torá. Y Hashem dijo a Moshe: toma para ti especias de bálsamo, de uña aromática y galvano, especias dulces e incienso puro, y cada uno de ellas de igual peso, y hazlo en incienso, obra de un farmacéutico, de un artesano, purificada con sal y finamente pulverizada. Y lo pondrás delante del arca del testimonio, en la tienda del encuentro, donde me reuniré contigo. Ah, Dios mío, qué belleza. Santo de santos estaré delante de ti. En el santo de santos, dice la oración, estaré delante de ti. Wow, qué lindo es esto. Wow, damos la gloria a Dios. Es una presencia hermosa de Dios. También dice la oración: sobre él pondrá Aarón el incienso que toré cada mañana. Cuando limpie las lámparas de la menorá lo colocará, y cuando Aarón encienda las lámparas por la tarde, colocará el Ketoret delante de Dios. Ah, es delante de Dios a través de las generaciones. Eso es lo que se llama servir a Dios, ministrarle. Para eso tú y yo fuimos llamados, para servirle. Y el Ketoret es parte esencial de este servicio. Nuestros sabios enseñaron, y aquí yo quiero entrar en algo interesante, cómo preparar el Ketoret. Ellos enseñaron y dijeron: 368 porciones estaban contenidas en él. 365 de los días del año solar, una porción para cada día, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde, y 3 porciones extras, de las que el Cohen Gadol tomaba y rendía 2 puñados en Yom Kippur, que era un tiempo especial, el día más sagrado, y las devolvía al mortero en la víspera de Yom Kippur, para cumplir con el mandamiento de hacerlo más fino que el fino, más fino que el fino. Tal como se compone la ofrenda de incienso, se compone de 11 especias aromáticas. Ya usted lo pudo ver aquí, pero aquí están las medidas, dice. Esa es la oración. Son el bálsamo, la uña aromática, el galvano, el incienso, que pesan 70 porciones cada una. Mirra, la casia, el nardo, el azafrán, que pesan 16 porciones cada uno. El costo, 12 porciones. La corteza aromática, 3 porciones. Y la canela, 9 porciones. La lejía de Carchina, 9 cabín. Y el vino de Chipre, 13 ad y 3 cabín. Y no hubiera vino de Chipre, si no hubiera vino de Chipre, se utilizaría en un vino blanco añejo, como hemos visto. Un cuarto también de cap de sal de Sodoma, y una cantidad ínfima de una hierba para hacer humo. El rabino Natán de Babli dice que también se añadía una pequeña cantidad de ámbar jordano, y se le añadía miel. La ofrenda, perdón, si se le añadía miel, la ofrenda quedaba descalificada. Si se omitía alguna de las especies, si no se ponían las especies requeridas conforme a la cantidad requerida, se exponía, escuche muy bien, a la pena de muerte. El rabino Simón ben Gamaliel dice que el bálsamo es simplemente la savia que gotea del árbol del bálsamo,
¿Para qué se utiliza la lejía de carcina? Dice, para limpiar la uña aromática y hacerla más agradable. El vino de Chipre se utiliza para remojar la uña aromática y mejorar su fragancia. Aunque las aguas de Raglaín, o sea, de la orina, podría haberse utilizado para ese fin, las aguas de Raglaín no se introducen en el templo sagrado por respeto. Se enseñó también, se nos enseñó por el rabino Natán, que dice que cuando el Cohen muele las especias, dice, escuche que decía, Adek, Eitek, Eitef, Hadek, que significa, hazlo bien, porque el sonido de la voz es beneficioso para las especies. Wow, miren qué tremendo. Si se prepara la mitad de la cantidad es aceptable. Sin embargo, si se prepara un tercio o un cuarto de la cantidad, no se ha oído. También el rabino Yehudá dijo, esta es la regla, escuche, con respecto a las mismas porciones, la mitad es aceptable, pero si se omite alguna de las especies, si no están las especies, se opone a la pena de muerte. Qué tremenda información, qué lindo es esto. También nos enseñaron que el Bar Caparrá dice, una vez cada 70 o 70 años, las sobras acumuladas ascenderían a la mitad. También Barca Parra enseñó, si uno añade un corboc, una pequeña cantidad de miel, ningún hombre sería capaz de soportar su aroma. Entonces, ¿por qué no se mezcla la miel? Porque la Torah establece que ni la levadura ni la miel se quemarán como ofrenda a Hashem. Y aquí entonces dice, esta es la oración, todo esto está en la oración. Hashem de las legiones está con ustedes, o sea, de los ejércitos, está con nosotros. Una fortaleza para nosotros es el Elohim de Jacob. Hashem de las legiones, feliz es el hombre que confía en ti. Hashem, líbranos. Rey nuestro, respóndenos en este día que te invocamos. Que las ofrendas de Judá y Jerusalén complazca a Hashem, como en el pasado y en los años pasados. Y esta era la preparación. Aquí hay una nota que dice, la preparación del incienso que toré para cualquier uso o propósito, fuera de ofrecerlo en el templo sagrado, está estrictamente prohibido. Eso fue lo que yo quise decir a la introducción de este tema. Mi amado, está prohibido preparar el incienso Ketoret para cualquier uso, para cualquier propósito, que no sea el propósito que Dios le dio dentro del contexto del templo sagrado. Toda réplica, simulación, alguien que quiera venir a ungirte a ti, vaya que te quiero ungir con un aceite. No puede dejarlo que lo haga. Estaría violando el mandamiento, estaría violando la voluntad explícita del Creador. Creo que esto quede bien claro. Así que, permítame ir cerrando, concluyendo. Yo sé que es interesante todo esto y quizás muchas veces nos sentimos mal cuando alguien nos dice algo que nosotros quizás hacemos, pero es para nuestro propio bien, nuestro beneficio. Y que es para que usted entienda lo siguiente, que nuestro Elohim, nuestro rey, mi rey, su rey, es santo. Y que él tiene la autoridad para él poder establecer y quitar, poner lo que él considere, porque él es el soberano. Yo no puedo sentirme mal si yo estoy haciendo algo mal, no conforme a su palabra, sino que yo debo dejar que él me discipline, me instruya, me conduzca para mi bienestar. Aquí hay una imagen del Pitum Haketoret en hebreo. Y esto está escrito en un pergamino de pleno. Hay una foto y nosotros la colocamos para que usted la tenga. Bueno, si alguien sabe hebreo, puede leerla directamente del hebreo. Ahora, ¿por qué se dan en el incienso Ketoret cantidades específicas? Porque ahí tiene un significado poderoso. Ahora, ¿cuál es el significado? La pregunta sería entonces, ¿cuál es el significado de las cantidades? Y aquí hay un cuadro que le presenta a usted las cantidades de cada parte. De los 11 ingredientes, hace un total de 368 mané, como vimos también en la oración.
Ahora, esto tiene un elemento importantísimo, una moraleja, tiene una enseñanza profunda para nosotros. Aquí usted puede ver una imagen también de la ofrenda de incienso Ketoret y la unidad de Israel. ¿Por qué? Porque el significado de esta numerología, por así decirlo, la cantidad que se usaba, representaba la unidad. Porque esto es muy importante, la unidad para Dios. Es lo más importante, mis amados. Por eso Pablo decía, busquen la unidad. No, nosotros lo que estamos en dividirnos cada día más. En dividirnos, alejarnos. Pero claro que mucha gente se va a dividir porque usted quizás quiera hacer lo que usted quiera. Pero cuando usted se conecta, escúcheme, cuando usted se conecta a Dios y hace las cosas conforme al mandamiento, a lo que Él ordenó, a lo que Él planteó, al protocolo divino, usted no, vamos a tener unidad. Porque la unidad es producto de la teología, de la información, de la revelación que Dios nos ha dado. La unidad no tiene nada que ver con mi parecer, con lo que yo quiera. Ah, no, que yo me quiero unir con Estela, que yo me quiero unir con Víctor Acevedo. No es que yo quiera. Es que tú y yo vamos a estar unidos cuando tú y yo hagamos lo que Él ordenó. Eso demostrará que tenemos el mismo carácter, que tenemos los mismos valores, que nos da el mandamiento que viene de Dios. Es la doctrina, la enseñanza, la revelación de Dios que trae unidad. Y ahora todo el mundo está dividido, todo el mundo en la raíz hebrea, ni digas en el cristianismo, 41,000 denominaciones, la raíz hebrea es lo mismo. Mesianismo, raíz hebrea, el nombre sagrado, y ya hay miles también de movimientos, porque todo el mundo quiere hacer lo que quiera. Pero cuando vamos a la Torá y vemos el mandamiento, lo que dice, y nosotros nos sinceramos, vamos a entrar en unidad. El incienso representaba, y todo lo que se hacía en el tabernáculo, como usted puede ver en el servicio Yom Kippur está haciendo aquí, cuando el sumo sacerdote descalzo entraba al lugar santísimo y encendía esa ofrenda Ketoret. La idea de Dios era la unidad. Era como un solo hombre que estaba Israel. Israel estaba representado, para que usted entienda, la totalidad del pueblo, de en ese hombre que usted ve ahí inclinado delante de Dios, que era el sumo sacerdote. Estaba delante del sillar. Dios descendía ahí, se sentaba en el trono de la misericordia. Y él estaba delante de Dios ahí. Por eso uno de los nombres con que se conoce a Yom Kippur es cara a cara. Lo hemos visto. Ahora bien, mire, la tradición de la Torá, los sabios, sostiene que los 11 ingredientes esenciales del incienso del templo representan la unidad del pueblo de Israel. De los 11 ingredientes del Ketoret, 10 son de olor dulce. Escuche bien. Notó que eran 11 dulces, pero había un décimo que era el galvano, que tenía un olor desagradable. Yo le dije a usted que tuviera ojo aquí ahorita porque esto era importante. Los 10 componentes de olor dulce del Ketoret representan la comunidad judía, simbolizada en el número 10. Por eso cada vez que usted ve el número 10 en las escrituras, simboliza la comunidad judía. Inclusive cuando se oraba, necesitaba un quórum de 10 personas para orar. Eso se llama minyan, se llama, o quórum. Había que tener 10 para orar. Y era para que los judíos como nación, representación de la nación, oraran al unísono. Es igual que cuando se abrió una sinagoga. Cuando se abrió una sinagoga en una comunidad, era porque había un quórum de 10 funcionarios. Ah, no, que yo quiero hacer lo que yo quiera. No, no, es un quórum que necesitas para abrir una congregación. De 10 funcionarios, porque la autoridad dentro de una congregación local está representado Dios con 10 funcionarios. Bueno, yo he hablado a grandes rasgos de esto. Yo quizás voy a hablar un día de este tema. Voy a hacer una clase de enseñanza especial de los 10 miembros del minyan que correspondía a una sinagoga. Esto es muy importante porque las congregaciones cristianas han asumido ciertos elementos de esa idea de la sinagoga. La sinagoga que en el principio, en el primer siglo,
estaba avalada por el Sanedrín. Era el Sanedrín que estaba por encima de ellos. Sí, porque la sinagoga también tenía una autoridad. Esto es una expresión, este minyan, del concepto hebraico de la Torá, de una eidad, uno de los nombres o de los conceptos bíblicos de congregación, que es un cuerpo representativo, por así decirlo, de una comunidad judía que no puede ser menos de 10. Es por eso que Jesús utiliza esta misma imagen cuando habla de las 10 vírgenes. Estaba hablando de un cuerpo representativo. Entonces, ¿por qué un 11º ingrediente en el incienso de la Ketoret si 10 representa la comunidad judía legítima, un quórum para la oración? ¿Por qué se le añadía un 11avo? Esto tiene un significado. Si solo estas 10 especies de olor aromático, de olor dulce, agradable, cumplían el requisito del Knesset de Israel, de la comunidad de Israel. Knesset también es un término para congregación. Y porque ese 11º ingrediente es maloliente. Esto es muy importante. Nuestros sabios de bendita memoria enseñaron que el kelvaná representa a los malvados, a los rashaim. Dentro del universo de la creación hay malvados también, que se han separado temporalmente de Israel. En lenguaje juanino, o sea, de Juan, él le llamó a esto el espíritu de anticristo, que eran gente, personas que estaban dentro de la edad del Knesset de Israel y que se apartaron de él por cualquier causa, ya sea una causa R o Y. Se sentían incómodos, quizás no estaban de acuerdo y bla, 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 y salieron. Eso es un espíritu anticristo, dice Juan. Estaban con nosotros, eran de nosotros, pero ya no están con nosotros. Así mismo dice. Es lo mismo aquí. Esto representa este elemento que el galvano, representa este tipo de personas que son influenciadas por el espíritu anticristo. Que nada le huele, todo le hiede. Son gente que están incómoda porque el pastor es un pastor que habla la palabra. Es un tipo que tiene la gracia de Dios. Dios lo llamó y él se crió. Él no quiere estar ahí de cualquier forma. Pero ellos también deben ser incluidos en nuestro concepto de unidad. Es lo mismo que pasa con las 4 especies, ¿se acuerdan? Su cota, que representan también gente que no es espiritual. Y esto representa también que nosotros también tener la idea siempre de que esos malvados algún día pueden hacer teshuvá y pueden retornar. Por eso usted no puede sacarle los pies a la gente y decirle, no, ya él salió de aquí, ya él no está en mi congregación, pero él quizás puede retornar. Usted tiene que quedar en buenos términos con esa persona. Esta es la idea aquí. Son personas que deben ser incluidos en nuestro sistema de unidad porque estamos unidos, pero tenemos la confianza en algún momento, la esperanza siempre de que ellos vuelvan. Los 10 elementos del incienso que es más que más el 11º, que por sí solo emite un olor desagradable, pero que incluido en el cuerpo unificado, los 10 ingredientes, realza la experiencia positiva total. Yo diría que usted se ha entrenado a pensar correctamente, a tener misericordia. Representa para para el Elohim de Israel, representa a su pueblo Israel en una máxima expresión, que es un pueblo unificado y un pueblo inclusivo. Y esto puede ser el secreto, según los sabios, de por qué la ofrenda de Ketoret era considerada la más amada en Elohim, por Elohim. Escuche muy bien, esta era la ofrenda más especial. Y porque a diferencia de las demás ofrendas, era ofrecida 2 veces al día sobre el altar de oro, dentro del santuario del templo, frente a la cortina que se llamaba parojet, como usted conoce, dentro que dividía el santuario Kodesh y el Kodesh Hakadoshim, que es el santo de santos. O sea, dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y en un día de cada año, en Yom Kippur, era ofrecida por el Kohen Gadol
el sumo sacerdote dentro del santuario o del lugar llamado el Santo de Santos, colocado frente al arca del pacto, al asiento de la misericordia. Nada más complace a Dios más que el dulce aroma de la unicidad. Esto representaba el incienso. Es por eso que nosotros, como hijos de Hashem, necesitamos saborear la unidad, ser personas de unidad, que generen unidad. Eso representa una nación completa, unificada, amalgamada, un Elohim también unificado juntamente con nosotros, siendo uno. Yeshua lo mismo lo dijo, ¿se acuerdan? En Juan 17, yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Esta ofrenda de incienso representaba esta cantidad, la unidad, los ingredientes que ella contenía dentro de su interior. Ahora, ¿cómo se realizaba la ofrenda que tú eres de incienso? Bueno, Maimónides, te puede ver una imagen aquí. Maimónides describe en el Mishneh Torah, una obra magistral, recomendada. Toda persona necesita leer Mishneh Torah. Todo creyente necesita profundamente conocer Mishneh Torah. Ahí están todas las leyes descritas, explicadas. ¿Quiere aprender usted a hacer las cosas como Dios quiere? Aprenda las leyes, los mandamientos, uno por uno, detenidamente. Hasta aprender a quién le toca, cómo hacerlo, por qué hacerlo. Te explica lo mínimo. Aquí en el Mishneh Torah, en las leyes de las ofrendas diarias y adicionales festivas, en el capítulo 3, la Mishnah 1 dice, es un mandamiento positivo, ¿vio? Es un mandamiento performativo que debo hacer diligentemente, de ofrecer la ofrenda de incienso, el ketoret, en el altar de oro del santuario 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Esto está escrito en Éxodo 37. Y Aarón quemará en el incienso de especias aromáticas. ¡Qué hermosura! Así se hacía. La Mishnah 3 dice, cuando se ofrece el incienso en el santuario todos los días, toda la gente sale del santuario. Escuche muy bien cómo se hacía. De la zona entre la sala de entrada y el altar. Nadie debe estar allí hasta que vaya el Cohen, que ofrece la ofrenda de incienso. Del mismo modo, en el momento en que el Cohen entra para rociar la sangre de una ofrenda por el pecado que se ofrece en el interior del templo, todo el mundo se aparta de la zona entre el vestíbulo y el altar hasta que él salga, como dice Levítico 16:17. Y ninguna persona debe estar en la tienda de reunión cuando entre a expiar el lugar santo. Este es el principio general que se aplica a toda expiación hecha en el lugar santo. Ninguna otra persona debe estar allí. Cada mañana, escuche bien, se celebra una especie de sorteo, así era se hacía en la ofrenda, para determinar qué Cohen estuviera sirviendo en el templo sagrado, recibiría la tarea del servicio diario del Tamid, que se llama. Él debía realizar esta ofrenda. Era un sorteo que se hacía, una lotería. Con respecto al mandamiento de realizar la ofrenda de incienso, se hacía una excepción. Se realizó un sorteo, pero solo se permitió participar. Escuche muy bien, esto es interesante. A los coanín que nunca en su vida habían realizado la ofrenda de incienso. O sea, cada persona que ofrecía incienso en el templo era por primera vez que lo hacía. Mire por qué, escuche. Esto era para asegurar que cada sacerdote tuviera la oportunidad de realizar la ofrenda una vez en su vida. ¡Qué hermosura! O sea, todo el mundo debe participar del servicio de Dios, en otras palabras. La razón era que la ofrenda de incienso se consideraba un gran privilegio. Era lo más importante para Dios en el servicio. En primer lugar, era la más querida por Elohim. El Midrash Tanjuná afirma, la porción Setbavesi 15 dice, y harás un altar para quemar incienso. La escritura dice en otra parte, haciendo alusión a este versículo, dice en Proverbios 27:9, está escrito, el ungüento y el perfume alegran el corazón. Se refería literalmente, mis amados, a este elemento llamado ketoret.
Ahora, esto era un privilegio hacer esto. Era un privilegio hacer el servicio. El santo bendito sea dijo, las ofrendas que se ofrecen son tan deseables como el incienso. Tú sabes que todas las ofrendas se existen para satisfacer la necesidad de Israel. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos nosotros congeniar y confabular y poner un match aquí de entendimiento? Bueno, la ofrenda por el pecado se trae por el pecado y la culpa. ¿Vio? Era una causa puntual con la cual se traía esa ofrenda. El holocausto se traía por un pensamiento en el corazón. ¿Vio? Usted tenía un pensamiento en el corazón y llevaba esa ofrenda. La ofrenda shalamín o shaal, como se dice en singular, son las ofrendas de paz. Se traían para expiar violaciones de un mandamiento positivo. O sea, un mandamiento que yo debía hacer y lo violaba. Llevaba esa ofrenda. Mientras que el incienso, escuche, ¿por qué se trae? Por el pecado y por la transgresión o la culpa. No se trae ni por el pecado, ni por transgresión, ni por culpa, por nada de eso. Sino que se traía solo, escuchen muy bien, ¿por qué? Por pura alegría. Ahí está la diferencia de por qué a Dios le agradaba que se llevara el incienso. No era porque tú pecaste o que hiciste una transgresión o que tenías una culpa dentro por un pensamiento que te atormentaba, sino que tú ibas a Dios con esta ofrenda que Toret, porque dentro de tu corazón y tu vida había alegría. ¡Qué lindo! Estabas en gozo. De ahí que este ungüento y el incienso alegran el corazón. O sea, el aceite de la unción y el inquetoret, el incienso, alegran el corazón. ¡Qué hermosura! Esto es lindo. Ve la diferencia de un corazón agradecido. Eso se nota cuando alguien es agradecido. Cuando alguien está feliz de verdad. Eso lo expresa. Eso no se esconde. Le preguntaron a un señor el otro día, lo oí en una charla de un rabino. ¿Cómo yo puedo saber que ese matrimonio, esa persona es alegre? Cuando yo veo la cara de sus hijos y de su esposa. ¿Por qué? Porque esa persona lo que está irradiando es lo que tiene. Y sus personas, las personas que están a su alrededor lo están recibiendo. Ahora, además de este agradecimiento, de esta alegría, de este gozo por la cual era la motivación por la que se llevaba esta ofrenda, por esa razón el santo bendito sea, le agradaba esto. Además aprendemos en el Talmud Tratado de Yomá. Bueno, yo le envié hace un tiempo el Tratado de Yomá, necesito usted leer también el Tratado de Yomá. Dice aquí, un sabio enseñó en el Tosefá, ninguna persona realizó nunca el servicio del incienso 2 veces. Escuche bien, ya que siempre se encontraba un nuevo Cohen para el servicio, o sea, se encontraba siempre un nuevo sacerdote. La Gemara entonces pregunta, escuche, son los sabios ahí analizando todo esto. ¿Cuál es la razón por la que insistieron en que ningún Cohen se le asignara esta tarea más de una vez en su vida? El rabino Hanina dijo, viene un rabino y habla, comenta, esto es porque trae riqueza. Escúcheme, a quien la realiza. Quien ofrenda esta ofrenda, no solamente el motivo es porque es agradecimiento, y que el agradecimiento a Dios, el gozo a Dios, cuando usted está gozoso. Por eso dice Pablo, el reino de Dios es gozo, paz, en el Espíritu Santo. ¿Quién está en el reino entonces, Fernando? El que está gozoso. ¿Quién realmente pertenece al reino de Dios? El que no importando lo que tenga, donde esté, lo que le suceda, está gozoso, está siempre con una risa en sus labios y positivo porque es una oportunidad para que Dios obre. Pero dice la Gemara, dice conforme al rabino Hanina, que también es porque trae riqueza a quien la realiza. Oh, Dios mío, esto es lindo. Esto es una buena información para mucha gente. El que trae incienso a Dios. Oh, Dios mío. Eso produce riqueza. ¿Cómo traer el incienso era cómo traer el incienso era una bendición de riqueza? ¿Por qué esta ofrenda producía riqueza? Por eso se decidió que el mayor número posible de Coanín
tuviera la oportunidad de realizar este servicio. Usted ve que no era, un grupito no quería acapararse todo el dinero para ellos, la riqueza, el favor. No, querían también que eso se proliferara dentro del pueblo. Por eso se le permitía que los sacerdotes, todos los sacerdotes lo hicieran. Qué lindo. Mis amados, el tiempo se me está yendo. Pero yo creo que usted pueda ver esto. Mira, aquí está una imagen bien interesante del sorteo que se hacía. Esta imagen representa el sorteo en la mañana. Todos los coanín estaban ahí, cada uno con el deseo de hacer la ofrenda. Porque era un privilegio realizar la ofrenda que Toré. Iban gozosos esperando que le cayera. ¿Se acuerda usted cuando Zacarías estaba dentro del templo, del tabernáculo, del santuario? Que fue ahí donde el ángel, el malak de Hashem, él haciendo el servicio, fue que se le presentó. Usted ve la conexión que hay de respuesta divina, de manifestaciones de ángeles, de milagros, de confirmaciones, como le pasó a él en ese día. Sucede en el servicio que Toré. Hemos visto esto de una manera extraordinaria, pero yo quiero terminar mostrándole a ustedes el cáliz de incienso que se llama el bazik. Este era el instrumento que se utilizaba cuando se hacía el incienso y cuando se entraba también para hacer el servicio de Yom Kippur. La Mishnah en el Tratado Tamid 5.4 describe cómo los Kohanim realizaban el Ketoret. El Cohen que ganaba la lotería para quemar el incienso tomaba una cuchara, la cuchara utilizada para llevar el incienso. Esta cuchara era similar a una gran vasija de oro que contenía 3K. Una vasija más pequeña se colocaba dentro de la cuchara y el recipiente llamado vasito, bueno, ya lo vi, pero voy a enseñar, se llenaba de incienso hasta rebosar y tenía una tapa para evitar que se derramara el incienso y había una especie de tela colocada sobre ella desde arriba para conservar la fragancia del incienso. Además aprendemos, lo vimos, esta parte ya la vimos, era cómo se privilegiaba a los rabinos, eso, no, esto está repetido, así que esta parte hay que omitirla, pero era en este envase llamado basic donde se llevaba rebosado este incienso para administrar. Aquí está la réplica original que está replicada ya en el templo, en el Instituto del Templo en Jerusalén, donde ya han preparado todos los ingredientes, todos los instrumentos para el servicio del templo. Y yo espero que el templo y este servicio del templo sea restablecido nuevamente. Mientras tanto, nosotros estaremos desde el punto de vista espiritual, entrando en el protocolo divino de orar 3 veces al día y 2 veces al día, recitar esta oración para poder recibir los beneficios que el Señor nos ha dicho cuando nosotros vivimos basado en un modelo y una cultura divina. Mis amados, gracias de verdad por el tiempo. Espero que este tiempo le haya servido a ustedes de gran bendición, de gran aprendizaje. Esperamos seguir cada Shabbat aportando más a su conocimiento, su entendimiento, conforme a como Hashem nos lo permite. Mis amados, les deseo un gran Shabbat y lo diré de esta manera. Shabbat Shalom a todos ustedes.